días, estimados hermanos y amigos. Quiero agradecerte porque hasta este momento nos has acompañado en el estudio de la epístola a los Hebreos. Estamos ahora en las secciones del capítulo 5 hasta el capítulo 10, versículo 39, donde el autor va a dar sus argumentos del por qué Jesucristo es un sacerdote mayor que el sacerdote Aarón, el sumo sacerdote. Así que esperamos que te puedas quedar con nosotros. Agradecemos a Dios porque nos has acompañado hasta ahora y estamos confiando y orando para que la palabra esté siendo de bendición para tu vida. Así que no te vayas, quédate con nosotros. En unos minutos comenzamos. Dios te bendiga. Y vamos a leer del versículo 20 hasta el versículo 28. Y vamos a concluir nuestro estudio sobre Jesús y Melquisedec. Así que puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Hebreos capítulo 7, versículo 20 al 28 hasta terminar el capítulo. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que lo dijo, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y a los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. Puede tomar asiento. Al llegar a estos versículos, del versículo 20 hasta el versículo 28, llegamos a la conclusión donde el Espíritu Santo todavía tiene algunas
pruebas más que dar a los oyentes para mostrar que el sacerdocio del Señor Jesús es superior al sacerdocio de Aarón o de Leví, o proveniente de Leví. Como ya hemos estudiado en varias ocasiones durante este capítulo del libro de Hebreos, los judíos tenían o habían puesto bastante valor en el sacerdocio levítico. Y el autor nos dice que Jesús viene no del orden levítico o descendiente de Leví o de Aarón, sino del orden de Melquisedec, para mostrar de que él ocupa una posición mucho más alta que de la línea de Aarón. Esto significa que los judíos deberían volverse o deberían volver o deberían mirar, creo que es la palabra correcta, mirar verdaderamente a Jesús, abandonar cualquier apego al judaísmo o a las prácticas del antiguo pacto y comenzar a aferrarse única y exclusivamente al nuevo pacto, a Jesucristo. A los hebreos incrédulos o convencidos intelectualmente o simpatizantes les dice: vengan a Cristo, Jesús es suficiente, Jesús es superior. Y a los hebreos ya creyentes, los verdaderamente creyentes, les dice: mire, dejad todos los adornos judíos, permanezcan en Cristo, Jesús es suficiente, Jesús es superior. Y como hemos dicho, el Espíritu Santo por medio del autor ha centrado toda su atención en un texto particular del Antiguo Testamento. Es el Salmo 110, versículo 4, donde allí, ese salmo mesiánico, el salmista o el Espíritu Santo por medio del salmista dijo lo siguiente: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces era una profecía mesiánica que anunciaba el Mesías, que vendría como sacerdote, vendría como humano, y que haría esa conexión entre Dios y el hombre, que era lo que hacía el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico. Entonces, a lo largo del capítulo 7, el Espíritu Santo ha establecido que ese sacerdocio es mejor. El sacerdocio de Aarón era un sacerdocio limitado porque no podía proveer lo más esencial, la perfección. Y entiéndase perfección, no como que ya no vamos a cometer errores, sino como que nos iba a dar ese acceso directo y permanente al trono de la gracia. Antes, en el antiguo pacto, estaba ese velo. Ese velo impedía, nos incapacitaba de estar permanentemente en la presencia de Dios. Aún el sumo sacerdote entraba, estaba un ratico, hacía lo que tenía que hacer y regresaba, salía. Ahora en Cristo, una vez que el velo se rompió, Él nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Cuando llegamos a los versículos 20 al 28, el autor nos va a dar 3 argumentos más sobre la superioridad de Cristo. Y estos son que Jesús es mediador de un pacto superior. Y esto lo vemos al final del versículo 22. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús asegura un acuerdo eterno entre Dios y el hombre. Lo segundo que vamos a mirar es Jesús como ese Salvador perfecto y definitivo. Su obra redentora es suficiente
para garantizar la salvación total y eterna de todos aquellos que se acercan a Él. Y lo que dice el versículo 25. Por lo cual puedo también salvar perpetuamente. ¿A quiénes? A los que se acercan a Dios. Su pacto es un salvador perfecto y definitivo. Y lo tercero que vamos a mirar es a Jesús como un sacerdote perfectamente puro y apartado del mal. Su pureza y su separación del pecado lo capacitan para interceder por nosotros. Esto lo vemos en el versículo 26. Dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Estas tres declaraciones, aunque las usa él para resumir lo que ha venido hablando, las ha venido hablando durante todo el libro, lo que hemos visto hasta ahora. Miremos en primer lugar, mediador, o Jesús presentado como un mediador o fiador de un pacto superior. Leo para ustedes una vez más, versículo 20 al 22. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este pasaje, estos versículos nos muestran algo importante. Dios hizo un juramento especial acerca de Jesús. Algo que nunca hizo con Aarón ni con ninguno de sus descendientes. El versículo 1 destaca que mientras, el versículo 21 destaca que mientras los sacerdotes de Aarón fueron establecidos sin fundamento, de Cristo nos dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Hermanos y amigos, el sacerdocio del Señor Jesucristo es único, es eterno y está respaldado por el juramento de Dios Padre. Algo que nunca se vio de los otros sacerdotes. Esta diferencia debería marcar el punto de partida para estos hebreos que estaban escuchando esta carta y que estaban todavía aferrados a lo antiguo. Y debe marcar tu vida también, tú que no estás en Cristo y que todavía piensas que hay algo más que te puede llevar al Padre. No, aparte de Jesucristo, nada te puede llevar al Padre. Y esto es lo que dice aquí. Ahora, cuando habla de juramento, no quiero que usted piense de que la palabra de Dios no es válida. No, su palabra es suficiente, porque Él dice siempre la verdad, es válida. Pero lo que Dios está haciendo aquí es destacando que cuando Él promete algo, tiene un alcance eterno. Mientras los sacerdotes levíticos tenían un sacerdocio limitado, eran imperfectos, eran mortales y no podían ofrecer una salvación completa. Lo que Jesucristo ofrece es completo, es pleno en Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo el autor? Por ejemplo, al ir al Salmo 104, ese salmo mesiánico, que ellos, hermanos, lo sabían así como usted sabe su nombre. Aquí cualquier persona mayor, no sé, de 5 años, si le preguntan su nombre, no duda. No empieza, ¿cómo se llama usted? A ver, yo me llamo, me llamo Dixon. No, me llamo Dixon. Bueno, ellos sabían este salmo mesiánico de la misma manera como sabían el nombre. Lo podían recitar al pie, al derecho y al revés. ¿Qué está haciendo el autor? Los está llevando a sus propias escrituras para mostrarles que había un sacerdote eterno distinto a Aarón.
pero que no lo habían visto. ¿Por qué no lo habían visto? Lo hemos dicho en varias ocasiones, porque ellos nunca vieron el principio detrás del mandamiento. Porque muchas veces le pasa a ellos lo que nos pasa a nosotros. Nos aprendemos las cosas de una forma mecánica, pero sin entendimiento. Porque no indagamos a tratar de entender un poco más que lo que dice. Este nuevo sacerdote, que es Cristo, era perfecto, era eterno y ya se había hablado de él. Ahora, cuando Dios hace un juramento, eso significa que está garantizado. Recuerda cuando estábamos en el capítulo 6 de Hebreos, donde Dios también dijo que no pudiendo jurar por nadie mayor que él, juró por sí mismo. Y explicamos que Dios utilizó algo que usaban los seres humanos simplemente para ratificar de que podían confiar en él, para garantizar la confiabilidad de que sus promesas las va a cumplir. Por ejemplo, en Hebreos 6:13, que ya estudiamos, vimos que cuando Dios prometió bendecir abundantemente a Abraham y multiplicar toda su descendencia, también lo confirmó con un juramento. Y ese pacto con Abraham no involucraba únicamente bendiciones materiales o personales, sino que a través de él, dice la palabra, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y esto vemos que se cumplió ¿en quién? En Jesucristo. Y el hecho de que tú y yo estemos hoy en Cristo, estemos hoy adorando al Señor Jesucristo, en el 2024, confirma de que esa promesa que le hizo a Abraham, que él no vio, está siendo vigente. Y si en 100 años el Señor Jesucristo no ha venido todavía y seguirán habiendo personas exaltando su nombre, Dios sigue confirmando que su promesa se va a cumplir, se está cumpliendo. Entonces, cuando Dios hace una promesa o un juramento, siempre está relacionado de manera eterna y generalmente es con Jesucristo, porque en Cristo se cumplen cada una de esas promesas divinas. Así que, mire lo que dice el versículo 22. Cuando dice el versículo 22, por tanto, o yo agrego aquí, por eso Jesús es fiador de un mejor pacto. Fiador de un mejor pacto. ¿Y por qué este pacto es mejor? Bueno, porque el anterior era temporal y este nuevo es eterno. Porque el anterior era un tipo, una sombra de lo que había de venir. Y la garantía de eso es Jesucristo. La palabra fiador, creo que en nuestro contexto, en español por lo menos estaba muy bien relacionado con ello, significa una persona que garantiza. Eso es un fiador. Te va a prestar dinero, entonces dice, tráigame un fiador. Es decir, traiga una persona que va a garantizar que usted va a pagar. Pero, si usted no paga, ¿sabe quién va a pagar? El fiador. El que puso su cara y dice, no, esa persona es responsable, esa persona paga. Pero si no paga, yo me hago responsable. Cristo es la garantía de un mejor pacto de Dios con el hombre. Un pacto que hace todo lo que el primer pacto no podía hacer. El primer pacto no podía salvar completamente. Solo cubría el pecado. El primer pacto no podía dar acceso a Dios. Solo daba una relación temporal. Pero en el pacto con Jesús, no solamente cubre el pecado, quita el pecado, borra el pecado. Y nos da acceso a Dios no temporal, sino permanente y eternamente. Yo quiero aclarar algo aquí para que luego no vayamos a tener malas interpretaciones. Cuando dice aquí
un mejor pacto. Él no está diciendo que el pacto antiguo fuera malo. No, no quiero que nadie salga pensando que el antiguo pacto era malo. No, no, no. La palabra mejor es para hacer un comparativo básicamente. Entonces lo que está diciendo es que está comparando un pacto con el otro y está diciendo, bueno, es que ese pacto es mejor que el que había antes. El antiguo era bueno en algunos aspectos, porque fue diseñado por Dios, mostraba la gracia justa de Dios, cumplía un propósito que era mostrar el pecado, limitar el pecado, pero su diseño era simplemente para eso, porque todo apuntaba a Cristo, porque no había nadie, absolutamente nadie, que pudiera cumplirlo a la perfección. Apuntaba a alguien que sí podía cumplirlo a la perfección, Jesucristo. Cuando pensaba en fiador, hay dos ejemplos que podemos pensar en este momento. Uno es en Génesis, capítulo 48, 43, versículo 8 y 9, no tiene que buscarlo. Es el ejemplo de Judá y Benjamín. Judá, su hermano, se ofrece en fiador de su hermano. Usted puede ir a leer la historia completamente para que la entienda. Pero esto tiene que ver cuando los hermanos fueron a Egipto y José pidió que trajeran a su hermano menor. Cuando su padre no quería que fuera Benjamín, Judá le dice, o su hijo le dice, mire pa, yo seré fiador por él, de mi mano lo demandarás, si no te lo traigo, llevaré la culpa para siempre. O sea, yo me pongo como garantía de que tu hijo va a regresar sí o sí. O sea, él asume la responsabilidad de traer a Benjamín de vuelta. Cuando usted va al capítulo 44, Judá reafirma su compromiso cuando tiene que hablar con su hermano. Él estuvo como garantía de que Benjamín iba a regresar, lo que también lo convirtió en un tipo de Cristo, si usted lo mira bien allí. Porque eso fue lo que Cristo hizo, que Él va a garantizar el cumplimiento del pacto. Otro ejemplo que encontramos es en el Nuevo Testamento, en la carta a Filemón. Pastor, esa carta es decir, por ahí está, en la Escritura. Filemón. Y ese ejemplo es entre quién, entre Pablo y Onésimo. Pablo le dice a Filemón, mire, si te ha hecho daño o te debe algo, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo dice, lo escribo de mi mano y yo te lo pagaré. Pablo se ofrece como fiador, asumiendo la responsabilidad de que todo lo que Onésimo debía, él lo iba a pagar completamente. Hermano, de la misma manera, ya Pablo no era un tipo de Cristo, porque Cristo ya había venido. Pero de la misma manera, como Jesucristo como nuestro fiador delante del Padre. Y cualquier deuda de su pueblo, Él la paga por completo. Él garantiza que ese pacto se cumpla. Él garantiza que ese pacto no se rompa, que ni nosotros lo rompamos, ni que Dios Padre lo rompa. Cristo dice, yo pago ese pacto. Hermanos y amigos, en el Antiguo Testamento no había tal garantía. Si alguien fallaba, tenía que volver de cuenta a ofrecer el sacrificio. Pero en Cristo tenemos esa garantía, porque Él nos representa. Porque cuando tú y yo hemos fallado, alguien dice, y quiere acusarnos, Jesucristo dice, sí, pero yo pagué por Él. Mira las señas aquí, las muestras. Yo pagué por Él. Cuando Satanás quiere acusarnos, sí, pero yo pagué por Él. Él me pertenece, Él es mío. Y lo más importante es que Dios está satisfecho con lo que el Hijo ha hecho. La pregunta es, ¿estás tú satisfecho con la obra que Jesucristo ha hecho? ¿O crees tú que tienes que ayudarle en algo más?
Esto nos lleva al segundo punto que encontramos. Y si tú confías en Cristo, si Él es suficiente, Él es todo lo que necesitas. Lo segundo que vamos a mirar en los versículos 23 al 25 es que nos presenta a Jesús como un Salvador perfecto y definitivo. Leo para ustedes una vez más, versículo 23 en adelante. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que a Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 24 dice, mas está haciendo referencia a Cristo. Ahora, yo no sé a usted qué le parece estos tres versículos, pero me parecen maravillosos y ricos en verdades fundamentales para toda persona que está en Cristo. Y si tú no estás en Cristo, mi oración es que tú puedas entender lo que el Señor está diciendo aquí. Mira, el versículo 23 comienza diciendo, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. El Espíritu Santo una vez más regresa a Aarón, regresa a sus sacerdotes levitas y dice, ellos fueron ¿cuántos? Muchos. ¿Y por qué fueron muchos, pastor? Pues el mismo texto nos da la respuesta. Porque cuando uno se moría o era reemplazado por llegar a su edad, estaba muy viejito, ¿qué pasaba? Pues tenía que venir otro. Esto no es como algunas congregaciones, ya lo voy a decir, no estaba ahí pero me acordé. Que es sospechoso que se muere el pastor y en lugar de orar para que Dios les provea a otro pastor, sacan todas las predicaciones que tenían grabadas del pastor y se las ponen otra vez todos los domingos. Porque amaban al pastor. No, usted lo puede haber amado, pero se murió. Lo siento, mijo, que le vaya bien. Se fue. Hay que traer a otro. Hay que traer a otro. Se morían, había que reemplazarlos. Por eso eran muchos. Ese era el problema que tenían. Esa era una de las características del sacerdocio levítico, que Dios quería que los judíos la entendieran. Sus cuerpos siempre estaban enterrados y alguien tenía que sucederlos. Y Dios siempre les quiso eso mostrar desde el principio. Vuelvo y lo digo, es que a veces nosotros nos encerramos en nosotros mismos y no queremos ver lo que Dios nos quiere mostrar. Cuando Aarón iba a morir, fue un evento público. Usted lo puede mirar allá en Números capítulo 20. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, Aarón va a morir, así que lo va a suceder su hijo Eleazar. Y lo puso para que todo el pueblo, todos absolutamente lo vieran. Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras de sacerdotales y se las puso a su hijo. Y Aarón murió en la cima del monte Hor, frente a toda la congregación. Todos se enteraron. Esto les estaba mostrando a Dios. Mire, el sacerdocio levítico o arónico no es eterno. Está destinado a que va a ser reemplazado. Es temporal. Dicen los que saben, los estudiosos, que hubo 83 sacerdotes desde Aarón hasta el 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido. 13 sacerdotes bajo el tabernáculo antes de Salomón, 18 bajo el primer templo y el resto hasta la destrucción final en el año 70 después de Cristo. Ahora póngase usted en los pies de los judíos por un momento. Nosotros tenemos presidentes que duran 4 hasta 8 y hasta 6 años, dependiendo las cosas de los países. Bueno, otros tienen dictadores, pero es otra cosa. Pero imagínense estos judíos que
su sacerdote que sirve por 25 años más o menos, amaban a su sacerdote, lo estimaban, era un buen sacerdote, pero se muere o deja de servir porque ya cumplió la edad que tenía que dejar de servir. Era el fin. Luego empieza su hijo a servir o el que sea que venga después de él. Pero ellos decían, mi sacerdote se ha ido. Me imagino que eso era triste para ellos. En contraste, nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, nunca muere. Él es eterno. Y por eso puede salvarnos de principio a fin. Porque nos mantiene anclados, como dice Hebreos 6, a Dios Padre para siempre. Su sacerdocio es eterno y garantiza su salvación. Ese es el significado de lo que dice el versículo 24. Por eso dice el versículo 24, mas ¿quién es este? Jesucristo. Es más, se lo voy a parafrasear esta parte. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Más claro no se puede. No hay la más mínima posibilidad de que Él sea reemplazado por alguien más. Porque no hay nadie que pueda estar a la altura de Jesucristo. No hay nadie. No hay la más mínima posibilidad. Él es único. Por eso dice ahí, permanece para siempre. Mire, la palabra inmutable que encontramos aquí, con esta palabra lo que el Espíritu Santo está haciendo es diciendo que Jesucristo tiene un sacerdocio que no puede en ninguna circunstancia ser alterado. No puede ser suplantado. No puede ser reemplazado o no puede ser cambiado. Es eterno. Y alguien me preguntará, pastor, ¿y qué pasó entonces cuando Jesucristo murió? Bueno, cuando Jesucristo murió, su sacerdocio nunca cesó en la cruz del Calvario. Su sacerdocio nunca cesó. Su cuerpo perdió la vida. Su cuerpo dejó de funcionar. Pero Él seguía vivo. Cristo hoy sigue siendo nuestro sacerdote. Y lo será hasta que tú mueras o yo muera o Él venga. Y será mi sacerdote en cada punto posible e imaginable en la eternidad. Porque Él, su sacerdocio, es inmutable. Y lo más importante es que ni tú ni yo, si estamos en Cristo, experimentaremos la tristeza por la muerte de nuestro sacerdote, porque Él es eterno. Usted va a poder experimentar la tristeza de la muerte de su pastor si se muere primero que usted. Ya sea yo o el otro que usted tenga en algún punto de su vida. Pero nunca experimentaremos la tristeza porque nuestro sacerdote Jesucristo vive para siempre. Miren lo que dice el versículo 25. Por eso es que es un mejor pacto. Miren lo que dice el versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí hay cosas interesantes que vamos a mencionar. Como Él vive para siempre, Él intercede por nosotros para siempre. Él nunca se detiene. Perdóneme, y se lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. No es el familiar suyo que se muere y dice, bueno, es que ella está pidiendo por mí, Dios. No, su familiar que falleció no está pidiendo por usted. Su abuelita, su papá, su primo, su tío, el que sea, no está pidiendo por usted.
Y mucho menos María, la madre de Jesús, tampoco está intercediendo por usted. La Biblia en ningún lado dice que María intercede por nosotros los pecadores. En ningún lado dice. Eso lo dice el credo que ellos han dicho. La Escritura dice que el que intercede por nosotros para siempre es Jesús. María está en la presencia del Señor adorando a su Salvador y Señor. Y estará esperando lo que están esperando todos los otros que ya murieron, que Jesucristo venga por segunda vez para que su cuerpo sea glorificado. Es Jesucristo. Su rol es perfecto, su rol es definitivo. Él puede cumplir a cabalidad ese trabajo. Él nos lleva a Dios y, como dice el capítulo 6 al final de Hebreos, yo lo he mencionado varias veces, nos ancla allí para siempre. Ahora, este versículo 25 es uno de los versículos hermosos de la Escritura. Porque uno se podría preguntar, pastor, ¿qué significa cuando dice, por lo cual puede también salvar? ¿Qué significa eso? O hermanos, tendríamos que hacer una pregunta más. ¿Qué significa salvar? ¿Qué es salvar? ¿Qué es salvación? Y póngame bastante atención, porque esto le puede a usted aclarar muchas dudas. La palabra o la doctrina de la salvación es un tema principal en todas las Escrituras. La Biblia trata de la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde las palabras que le dijo a Eva hasta Apocalipsis. La palabra salvación, hermanos, significa liberación. Bueno, le he dado la mitad de la definición. Quiero que piense un poco. La palabra significa liberación. Y usted estará preguntando, porque esa sería la siguiente pregunta, pastor, ¿liberación de qué? ¿Liberación de qué? Bueno, la Escritura nos dice que es una liberación espiritual y eterna del pecado. Y no solo del pecado, sino de las consecuencias del pecado. Eso es lo que hace Cristo. Cuando Cristo nos salva, o cuando Cristo nos libera, o cuando estamos hablando de la salvación, lo que estamos diciendo es que al creer en Jesucristo hemos sido liberados del pecado y de las consecuencias del pecado. Eso es la salvación. Y espero que usted me siga. O espero estarlo explicando bien, claro y conciso. El mayor peligro que enfrentan los seres humanos a lo largo de la historia no es la bomba atómica, ni el peligro de que haya una guerra entre dos naciones, ni que nos enfermemos, nos dé cáncer o cualquiera de esas cosas. Ese es el peor, ese es el menor de los problemas que nos debe preocupar. El peor problema a lo largo de la vida de los seres humanos es el pecado y las consecuencias del pecado. Es la culpa, es la maldición del pecado, es la esclavitud del pecado y la esclavitud a Satanás. Es la muerte, y no precisamente la muerte física, sino la muerte eterna, la condenación eterna. Ese es el peso del pecado, las consecuencias. Y Cristo, cuando nos salva de todo lo relacionado con el pecado. Ya no hay culpa. Por eso Satanás no puede venir a mí a decirme y recordarme lo que yo hacía en mi vida pasada. Pues ¿por qué me lo va a recordar si es que era mi vida pasada? Ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, son hechas aquí todas nuevas. Ahora, pero si yo sigo viviendo como viene el pasado, pues hombre, usted pues, tiene razón.
relacionado con el pecado, la muerte. La ira de Dios ya no está sobre mí. Ahora está la gracia de Dios. Esa gracia salvífica. Porque está también la gracia común que todos la experimentan. Nos libró de la condenación eterna. Ahora, esto no fue ni tan fácil ni tan sencillo como nosotros no lo podemos pensar. Él tuvo que cumplir la ley, tuvo que vencer a Satanás, quitar la maldición, eliminar el pecado, satisfacer la justicia perfecta de Dios, lograr el perdón, ganar la gracia y la gloria. No hay otra forma de encontrar la salvación sino en Jesucristo. Por ejemplo, este versículo 25 nos dice 5 cosas sobre la salvación. Leo el pasaje una vez más. Por lo cual puede también salvar, es decir, liberarte a ti del pecado y la condición de la consecuencia del pecado. ¿Por cuánto tiempo? Perpetuamente. ¿A quiénes? A todo el que quiera. A los que se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Hermanos, 5 cosas. Aquí vemos el fundamento de la salvación, la naturaleza de la salvación, el poder de la salvación, el propósito de la salvación y la seguridad de la salvación. Y voy a hacer una pausa para que, si lo quieren anotar. Yo luego voy a las carreras, entonces la gente dice que no alcanzan a anotar, que no alcanzan a tomar la fotico. Vamos a darle un poquitico de oportunidad entonces para que anoten los que toman nota. 5 cosas. El fundamento de la salvación, la naturaleza de la salvación, el poder de la salvación, el propósito de la salvación, la seguridad de la salvación. Y la razón por la cual Él puede salvarnos es porque es un sacerdote eterno. Él puede salvar en el sentido más pleno. Y esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, hermano. La salvación siempre la hemos presentado en pasado, presente y futuro. En pasado, la salvación es en pasado porque tiene que ver con la liberación de la culpa del pecado. Y esto pasó en la cruz del Calvario. Cuando hablamos de que hemos sido salvados en el pecado, es que en el momento en que usted creyó en Jesucristo, usted fue liberado de la culpa del pecado. Lo segundo, cuando hablamos de la salvación, hablamos de la salvación en presente. Esto tiene que ver con la liberación constante o continua del pecado en nuestras vidas. Él está intercediendo por nosotros en su trono de gracia, limpiándonos de toda maldad. Y dice que nos va a presentar al Padre. Nos va a presentar al Padre sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y lo tercero que vemos es la salvación en tiempo futuro. Esta liberación de la presencia del pecado, donde para siempre ya no tenemos más que lidiar con el pecado. Y eso pasará en su segunda venida. Cuando Él nos venga y seamos transformados, nuestros cuerpos sean unidos con nuestro espíritu, seamos glorificados, nunca más tendremos que ver con el pecado, ya, para siempre. Esa es la naturaleza de la salvación. Esto queda bien claro, por ejemplo, en 2 de Tito 2, 11 y 13. Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11 y 13, gracias. El hermano está despierto, no hay 2 de Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 y 13, ahí está bien claro, miren lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hemos sido salvos, la gracia de Dios trae salvación, dice el versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la salvación presente. Constantemente somos llamados a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en este mundo de una manera digna del Evangelio.
Y el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la salvación futura que veremos cuando Él venga en gloria por los suyos, pasado, presente y futuro. Y esto es únicamente en Cristo. También podemos ver en este mismo texto el poder de la salvación, porque dice el texto 25, por lo cual puede también salvar. Los otros sacerdotes no podían, pero Él sí, alabado sea el Señor. Cristo está capacitado para salvar. También vemos el alcance de esa salvación, porque dice, también puede salvar perpetuamente. Significa que Él nos va a llevar a la salvación. Algo que los sacerdotes no podían hacer. Significa que Él nos mantendrá firmes allí y que no es algo temporal. Es algo eterno. No es hoy sí soy salvo, mañana no soy salvo. Hoy soy salvo, a los 5 minutos no soy salvo y a las 2 horas soy salvo otra vez. No. Perpetuamente. Y aquí también vemos el objeto de la salvación, o a quienes alcanza. Mire que dice, puede también salvar perpetuamente a quienes, a los que por Él, o sea, a los que por Jesucristo se acercan a Dios. Hermano, una vez más, la escritura es clara, está abierta la salvación para aquellos que se acerquen a Dios por Jesucristo. Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Él es el camino, no hay otro camino. Él no dijo yo soy uno de los caminos, una de las verdades y una de las vidas. No, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre si no es por mí. Él puede salvar, pero no todos son salvos. Solamente son aquellos que vienen a Dios por medio de Jesucristo. No es el que se porta bien, ni es esto y lo otro, ni porque soy el hijo del pastor. No. Usted puede ser el hijo del pastor y puede tener una descendencia en toda su familia de pastores. Pero si usted no cree en Jesucristo como Salvador, se va a condenar. Mis hijos, yo tengo 3 hijos. Y voy a hablar de mis hijos para no hablar de mis hermanos. Yo tengo 3 hijos. Porque a veces la gente piensa, se lo explico de esta manera, porque a veces la gente piensa, se lo voy a explicar de la manera más. Yo tengo 3 hijos. Y yo, Dixon Klinger, quiero para mis hijos lo mejor. No quiero lo maldad para ellos. Y un día le dije les dije a ellos, mire, vea, usted puede estar seguro que yo, su mamá y yo, nunca vamos a hacer nada para perjudicarlos, a dañarlos a usted. Usted puede estar seguro, porque antes prefiero perjudicarme a mí mismo que a usted. Los amamos. Pero si mis hijos no llegan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, no creen en Él, mis hijos se van a condenar. Así el papá haya sido pastor. Porque a veces pensamos simplemente en los malos. No, mis hijos. Si Yael no cree en Cristo, si Charissa no cree en Cristo, si Chaira no cree en Cristo como su Salvador, mis 3 hijos se van a condenar y no hay nada que yo pueda hacer. Ellos tienen que venir a Él. Juan 5:40, Jesucristo dijo, hablando de los fariseos, de los religiosos, le dijo, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Ahí está. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el problema de las personas del día de hoy. No quieren venir a Dios por medio de Cristo. Quieren venir a Dios por medio de sus obras, de su comportamiento, de su buena gente, de sus capacidades. No, es a través de Él. El pasaje dice, Él salva a los que vienen a Dios por medio de Jesucristo. Tienes que venir a Jesucristo. No hay otra forma.
Y lo último que dice el versículo 25 es la seguridad de la salvación. Dice, la seguridad de la salvación. Dice, viviendo siempre para interceder por nosotros. Pastor, ¿cómo funciona la intercesión de Jesús? Muy simple. Alguien te acusa de que acabas de pecar. Mire, aquí él acabó de pecar. Jesús dice, sí, ponlo a mi cuenta. Yo ya pagué eso en la cruz del Calvario, ponlo a mi cuenta. ¿O usted cree que Jesús murió por sus pecados únicamente hasta ahorita? Que lo de mañana suyo no ha muerto. No, si usted vive hasta los 145 años, bueno, Él pagó por sus pecados hasta los 145 años. No, aquí no hay ningún Noé, entonces no va a vivir hasta esa edad. Pero si usted mide hasta los 80, los 90, hasta los 100 años. Hermano, Él es la constante garantía de que ese pacto nunca será violado. Entonces cuando la gente pregunta, pastor, ¿puedo perder la salvación? La respuesta sería, mientras Jesús sea la garantía de tu salvación, la respuesta sería, no, no la perderás. Mientras Él es la garantía. Si tú eres la garantía, sí. Si la garantía es lo que tú puedas hacer, o lo que hagas o dejes de hacer, pero si la garantía es Jesús, no. Porque, ¿qué significa ser salvo? ¿Significa que usted nunca va a pecar? Como le dijo un pastor a este muchacho que no se bautizara, porque si se bautizaba y después pecaba, no le iban a perdonar más, ese pecado no era perdonado. No es la gente porque enseña cosas extrañas, no leen la Biblia y asustan a la gente. No, ¿qué implica la salvación? No, pero póngalo más amplio porque eso así como que todo encimado. Uno por uno ahí, mi bonito, yo me voy despacio. Para poder leer bien. Y póngamelo uno por uno, por favor, esa vaina, así mismo, bonito. ¿Qué significa que usted ha sido salvo? Que ha sido regenerado. Es decir, que pasaste de muerte a vida. ¿Qué significa que usted ha sido salvo? Segundo, significa que ha sido perdonado, que ha sido declarado inocente, eso es decir, justificado. Eso significa que tú eres salvo. He sido perdonado y de todos mis pecados, de todos, absolutamente todos. Usted ha sido declarado inocente, o sea que si me paro frente a la corte de Dios, alguien va a decir, Él es inocente porque alguien ya pagó por mí. Así que yo no puedo decir que ahora le van a cargar la consecuencia del pecado a Jesucristo y luego me la van a cargar a mí también. No se puede. La justicia dice, uno solo va a pagar por ese pecado. Jesucristo ya pagó. Yo soy inocente. Tercero, significa que ha sido liberado del pecado y de las consecuencias del pecado. Ya el pecado no tiene control sobre ti. Romanos dicen que el pecado no se enseñoree, es decir, no controle las consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? La muerte. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? La condenación eterna, la ira de Dios. Si estás en Cristo, si tú eres salvo, ya no hay consecuencia del pecado. Ser salvo, ¿sabe qué también significa? Significa que tú has sido adoptado como su hijo. Eras huérfano y Dios dijo, ahora eres mi hijo. Y Él no te va a adoptar y luego te desadopta. Eso no funciona así. Si te adoptó, te adoptó. Es para siempre. ¿Sabes qué más significa de que tú eres salvo o tener salvación? Significa de que estás siendo santificado. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, Dios está trabajando en tu vida desde el día que tú naciste de nuevo hasta el día que te mueras. Jesucristo va a estar trabajando en tu vida constantemente. Por eso dice la palabra en Romanos que todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas, desde que te miren mal, desde que te chismeen, desde que no te saluden, desde que te ignoren, todas las cosas, si estás en Cristo, las cosas te ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? Hacerte conforme a la imagen de Cristo. Eso es santificación. Todo lo que pasa en mi vida,
que te miren feo, que no te hablen, que no se hablen, que se enferme no sé, el hijo, que su hijo se comporte mal, que su hijo tenga acciones rebeldes, que su hijo, lo que sea, que su cónyuge no lo mire bien, que no le haga la comida que a usted le gusta, cualquiera de esas cosas que usted le quiera meter ahí. Todo, si estás en Cristo, te ayuda bien a que cada día te parezcas más y más a Jesucristo. El día que nosotros entendemos eso, cuando nos pasa algo que no nos gusta, no peleamos. Descansamos en el Señor y decimos, Señor, gracias porque algo estás haciendo en mi vida a través de esto. ¿Sabe qué más significa? Por último, y que en su momento serás glorificado. Es decir, que este cuerpo será transformado y estaremos en la eternidad con el Señor. Eso significa tu salvación. Eso significa estar salvo a grandes rasgos. Ya usted puede, después de lo que le acabo de decir, entender y contestar si pierdes o no pierdes la salvación. Porque entonces si pierdes la salvación, entonces perderías todo lo que yo mencioné. Ya usted lo dejo para que estudie. Mientras Él sea la garantía, es para siempre. Juan 14:16 dice algo interesante. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es la garantía. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:10. Dice, porque siendo enemigos, mire lo que dice, porque siendo enemigos, fuimos ¿qué? Reconciliados con Dios, ¿a través de qué? De una disculpita que me dio. Por la muerte de su Hijo, mucho más, por favor lea, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Hermano, ¿usted cree que la reconciliación de Dios con nosotros funciona como la reconciliación suya y mía? ¿Usted cree que funciona así? Que nos reconciliamos y al rato decimos, ya otra vez estamos del chongo, como dicen por ahí. No. Dice que la reconciliación, que es más, el texto dice, fuimos, o sea, alguien lo hizo por nosotros, ni siquiera nosotros tuvimos arte y parte ahí. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. O sea, Jesucristo hizo el trabajo con nosotros. Y una vez que usted está reconciliado, you're good. Descansa en Él. Pastor, ¿eso es carta blanca para vivir la vida loca? ¿Qué dice usted? No, eso no es carta blanca para vivir la vida loca, olvídese. Porque si usted empieza a vivir la vida loca porque la Biblia dice eso, en realidad usted no ha sido reconciliado, usted no ha entendido el Evangelio. Necesitas a Cristo. Porque aquel que espera su regreso, dice su palabra, que se purifica a sí mismo, se limpia a sí mismo día a día porque quiere ver al novio cuando regrese. Es como la muchacha que está esperando que el muchacho venga a verla. ¿Usted cree que ya lo recibe toda, qué palabra puedo decir? Esta es la palabra, mal arreglada? Que lo recibe en pijama y todas las cuales. No, la muchachita se echa el mejor perfume que tiene, bien vestida, está bien contentica y está para arriba y para abajo mirando a ver a qué hora llega su príncipe azul. Ella no lo recibe con la gaña ni nada, no, ya se limpia bien bonita y... Bueno, ese es el creyente que está esperando a su novio, que es Cristo, no anda con lagañas ahí, estoy hablando entre medio, metafóricamente, ¿no? ¿Me entiende, cierto? No andamos ahí con lagañas, ni ahí mal arreglados, ni nada, no. Espiritualmente estamos purificándonos para recibir a nuestro novio. Si la muerte hizo tanto por usted, si la muerte de Cristo hizo tanto por nosotros, imagínese por un momento su obra intercesora a la diestra del Padre, lo que está haciendo ahora mismo por usted. Imagínese. Por eso Judas dijo, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante del Padre. ¿Él lo va a hacer?
Tercero, ya más corto. El autor nos presenta a Jesús como un sacerdote perfectamente puro y apartado del mal, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Este nos convenía, los otros no. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Todos los sacerdotes levíticos o del linaje de Leví eran hombres pecadores como usted y como yo. Es más, dice la Biblia, y usted lo sabe, que antes de poder ofrecer sacrificio por ellos, ¿qué tenían que hacer? Hacer por ellos mismos. Perdón, lo dije mal, ¿cierto? Sí, antes de poder hacer sacrificio por ustedes o por los judíos, ¿qué tenían que hacer? Por ellos mismos. Tenían que limpiarse, tenían que seguir el rito, perdón. Y si alguno de ellos entraba haciéndose loco, dice que tenía una campanita y un lazo porque si moría ya ni siquiera podían entrar a sacarlo, tenían que alarlo. O sea que si la campana dejaba de sonar significaba, uy, el sumo sacerdote entró pailas con el Señor, entró mal, entró en pecado, eso es lo que quería decirles. Entró en pecado, no hizo las cosas como tenía que hacerla. Ahora mire el versículo 27. ¿Qué dice el 27? Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo. Él no. Ese es Jesús. Él no tiene que hacerle eso. ¿Por qué no tenía que hacerlo? Versículo 26 al final. Porque Jesús es ¿qué? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Era el sacerdote idóneo. Usar esa palabra. Idóneo. Es decir, él cumplía todos los requisitos. La palabra santo significa, mis hermanos, y rápidamente, en referencia a Jesús, dos cosas podemos mencionar aquí. Primero, santo porque era apartado para Dios, y segundo, santo en su carácter. Los sacerdotes humanos, el siguiente, era santo, inocente, para con los hombres. Es decir, no había maldad en él, como lo hacían los hombres. Jesús nunca le hizo daño a los hombres. Él vivió para los demás, nunca lastimó a nadie. Los sacerdotes humanos quizás lo hicieron. Yo como pastor he podido lastimar a alguien, ya sea con mis acciones o con mis no acciones. Los pude haber lastimado, con mis palabras o con mis no palabras. Pero Jesús no ha lastimado a nadie. Yo te he lastimado quizás en muchas ocasiones, pero Él no. Menos mal yo no morí por ti, Él sí. Dice que sin mancha, es decir, que Jesús estaba libre de contaminación. Él estuvo en el mundo, estuvo bajo la maldición del mundo, pero el mundo nunca estuvo en Él. ¿Ve la diferencia? Nosotros estamos en el mundo y la idea es de que el mundo no está en nosotros, pero tristemente estamos en el mundo y el mundo también está en nosotros. Él estuvo allí, pero nunca fue contaminado por la influencia del mundo. Por eso sigue diciendo, dice que estuvo separado de los pecadores, es decir, completamente distinto. Jesús se aisló de los pecadores, se aisló de los publicanos. No, Él estuvo con los pecadores, es más, comió en la casa de alguno de ellos, conversó con la mujer samaritana, que ya usted sabe cómo era la situación con ella. Pero aunque estuvo en contacto con ellos, aunque parte de sus familiares en algún momento no le creían, sus amigos, algunos tampoco le creían, aunque estuvo con ellos, no participó de su estilo de vida de ellos. O sea, estamos en el mundo, mi hermano,
pero debemos estar separados del mundo. Es decir, obvio que tengo que yo no decir a mi jefe ahora, mire, vea, póngame una cajita aquí, donde me divida, donde yo no pueda ver a nadie, que nadie me vea, porque no me quiero contaminar. No, perdóneme, pero no sé, no haga el ridículo, porque eso ya es el ridículo. No, estoy allí, pero no me voy a contaminar ni de sus conversaciones, ni de sus cosas, porque yo pienso diferente. Era el contraste. El contraste en el versículo 27 dice, no tiene nada, necesidad de nada, como aquellos sacerdotes que ofrecen sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, no tenía necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo. Su sacrificio, su único sacrificio fue perfecto, fue único y fue suficiente. Yo creo que el Espíritu Santo nos da una declaración resumida en el versículo 28. Mira lo que dice. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, entiéndase ley como todas las obras ceremoniales, el Hijo hecho perfecto para siempre. Hermanos, el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, tipificado en los sacerdotes, hombres débiles, hombres incapaces, para traer perfección, y entiéndase por favor, perfección como acceso pleno o completo a Dios. Eran incapaces de hacerlo, pero Jesucristo, que fue establecido por juramento, es decir, dado directamente por Dios, puede otorgarnos a usted y a mí ese acceso directo y permanente a la presencia de Dios. Déjeme terminar con una invitación. A ti, joven, niño o adulto que no has creído en Jesucristo. Si tú estás hoy aquí, tú no eres creyente. Entiende que la Biblia es clara. Todos somos pecadores. Y no quiero que pienses en pecado como matar, robar, que sí también es pecado, pero pecador es mentir, es engañar. Eso nos hace pecadores. No amar a Dios sobre todas las cosas nos hace pecadores. Eres un pecador y la consecuencia de ese pecado, dice la Escritura, que es la muerte eterna, es decir, vas a estar separado de la eternidad de Dios. Otro término más fácil de entender es que pasarás, que una vez que mueras irás al infierno. No, el infierno no existe. El infierno existe, estimado amigo. Es tan real como el aire que está respirando, aunque no lo veas, ahí está. Así de real es el infierno. Pero también la buena noticia del Evangelio es que Él pagó el pecado, la consecuencia del pecado con su muerte en la cruz del Calvario. Dios en su bondad envió a su Hijo, que de hecho este mes todo el mundo lo está recordando, que vino y nació. Él lo envió a su Hijo para abrirte las puertas de la salvación, para reconciliarte con Él, para apartarte y ponerte en su familia si crees en Jesucristo, si lo confiesas como el Señor de tu vida. No confíes en tus buenas obras, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro. ¿Sabes qué dice Isaías 64, versículo 6 sobre ello? Que nuestras obras son como trapos de inmundicia, es decir, trapos sucios delante de Dios. No hay nada, estimado amigo, que tú puedas hacer en tus propias fuerzas para que te dé la gracia o el acceso a Dios. No hay nada que tú puedas hacer. No hay nada que puedas hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada. Lo único que puedes hacer es creer en Jesucristo. Y cuando crees en Jesucristo, tu representante perfecto, encontrarás salvación, vida eterna y un intercesor que estará allí. Que cuando seas acusado de pecado, Él va a decir, un momento, yo pagué por él. Vamos a orar. Amigo, arrepiéntete de tu pecado. Ven a Cristo en fe y en arrepentimiento y encontrarás vida eterna.
Padre, te damos gracias por el regalo de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo, que es glorioso, que es maravilloso. Padre, gracias por lo que hemos aprendido hoy o durante estas semanas sobre la obra de Jesucristo. Señor Jesús, te adoramos, te alabamos por lo que tú eres. Gracias porque intercedes por nosotros a la diestra del Padre. Gracias porque cuando somos acusados del pecado, tú estás allí para dar la cara por nosotros. Gracias porque tú sigues trabajando en nosotros como ese Salvador perfecto, donde nos sigues perfeccionando día a día para parecernos más y más a ti y para presentarnos sin mancha delante del Padre. Gracias por ofrecerte por nosotros cuando sabías que en muchas ocasiones íbamos a fallar. Gracias porque nos amas y porque nos permites exponernos a tu palabra para mostrar lo que tú has hecho por nosotros y lo que nosotros tenemos que hacer por ti. Señor, y si en esta tarde hay alguien, o esta mañana tarde hay alguien, Señor, que todavía no te ha conocido, que no te ha confesado como Salvador, Señor, oramos por esa persona. Que le muestres que tú los puedes salvar perpetuamente. Que le muestres que es un pecador, que ha pecado contra ti, pero que en ti hay esperanza. Padre, gracias. En el nombre de Jesús.